Más Noticias. De nuevo les damos a ustedes las buenas noches y la bienvenida y empezamos con la información. Hablamos, por supuesto, de la protesta estudiantil en Bogotá que había transcurrido en calma durante la mayor parte de este día, pero que de pronto decenas de encapuchados empezaron a llegar y a atacar agentes de la policía con piedras, con ladrillos, botellas y pintura. Todo esto sucedió, Giovanni, en la Plaza de Bolívar. Sí, Paula, como si fuera poco, los encapuchados quitaron las mallas que protegían la fachada del Palacio de Justicia y de inmediato empezaron a pintarlo con grafitis. Segundos después llegó un escuadrón del SMAT para apoyar a la policía y tratar de dispersar a los vándalos. Eso se convirtió en una batalla campal. Eran casi las 5 en la Plaza de Bolívar en Bogotá. La calma se rompió. De pronto, decenas de encapuchados atacaron a oficiales de la policía que protegían la entrada y a funcionarios del Palacio de Justicia. La protesta era pacífica hasta que pues 2 o 3 personas que seguramente no tenían nada que ver con la protesta empezaron pues con los disturbios a agredir a la policía lanzándole piedras y pues ahí la policía pues empezó a lanzar bombas y todo. Trozos de adoquín levantados del suelo de la Plaza de Bolívar y algunas botellas fueron algunos de los elementos empleados para arremeter contra el SMAT. Las primeras situaciones de orden público se presentaron frente a la estación de Transmilenio Museo del Oro, donde encapuchados lanzaron bolas de pintura y piedras contra edificios y algunos comerciantes que alegaban por la marcha. 3 fueron los principales objetivos en torno a la marcha en la que más de 2.000 estudiantes salieron a las calles de Bogotá. Primero, para exigirle al gobierno el cumplimiento total de los acuerdos firmados en el mes de diciembre. El segundo punto es para exigirle al gobierno que nos dé garantías para ejercer nuestro derecho a la protesta. Hoy por hoy, los estudiantes, cada vez que hemos salido a las calles, nos hemos encontrado con el SMAT, que de forma abrupta trata de disolver las movilizaciones. Y el tercer punto es en contra de la corrupción de las universidades públicas. Lo que pasó en la Universidad Distrital no se puede repetir en ninguna otra universidad pública del país. Más o menos se está cumpliendo la mitad del proceso en cuanto al dinero que se ha dado en infraestructura. Digamos que el resto no lo han dado el dinero, han dado la mitad de infraestructura y el resto que es para investigación, ciencia, no está presente todavía en el presupuesto. La jornada que inició a las 12 del mediodía desde diferentes puntos de la ciudad en universidades como la Nacional, la Pedagógica, la Distrital y otras en el centro de la ciudad y que había transcurrido con total normalidad, nuevamente dejó afectaciones en estaciones de Transmilenio. La movilidad por la séptima, la 26, la circunvalar, la Caracas y la 10ª se vio impactada por cerca de 5 horas. Ni la lluvia ni el frío lograron dispersar a la turba que tenía como objetivo llegar a la Plaza de Bolívar para unir a estudiantes en una sola voz. Todo parecía terminar en calma, pero los vándalos echaron por tierra la jornada de protesta. Hacia las 5:30 de la tarde y luego de los enfrentamientos en la Plaza de Bolívar, el SMAT logró dispersar a los marchantes devolviendo la calma al centro de Bogotá. Y en medio de esa batalla campal, un equipo periodístico de Red Más Noticias fue atacado durante las marchas universitarias de hoy aquí en Bogotá. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación dan cuenta de cómo un encapuchado evitó a golpes que uno de nuestros camarógrafos grabara como otro vándalo pintaba grafitis en varias fachadas del edificio del centro de Bogotá. El camarógrafo Hernando Vivanque graba el momento en el que un joven rayaba la fachada de un edificio de la carrera séptima con calle 33. En escena aparece otro manifestante que ocultaba su identidad con una máscara. Luego de saludar irónicamente a este noticiero, le lanza un puñetazo a la lente de la cámara y le lanza pintura en el rostro a nuestro compañero. En cámara lenta se observa cómo el agresor usa una manopla. Nos están atacando en este momento. Pero este no fue el único ataque contra la prensa. El periodista Freddy Guerra, de Canal Capital, fue rodeado por varios encapuchados que intentaron robarle su celular. Estamos diciendo... Un equipo de Noticias RCN también fue agredido con bolsas de pintura e insultos. Las protestas terminaron en actos de vandalismo en contra de sucursales bancarias y buses de Transmilenio. Así como lo hicimos cuando nuestro periodista Michael Buitrago fue agredido por el SMAT. Y como director de Red Más Noticias tengo que rechazar lo que pasó hoy con nuestro camarógrafo, con Hernando Vivanque. Estos son actos de violencia inaceptables que desdicen completamente sobre una protesta que pintaba de ser tranquila, ejerciendo el derecho democrático de los estudiantes de salir a protestar por sus causas. Estos vándalos desdicen completamente cualquier causa.
y quise invitar al set de Redman Noticias a Hernando Vivanque, nuestro camarógrafo, para hablar con él un poquitico de lo que pasó. Hernando, nos alegra que a pesar de la violencia, pues esté bien y esté con nosotros. ¿Cómo fue la agresión? Muchas gracias, Giovanni. Sí, pues efectivamente yo estaba grabando en el momento en que estas personas estaban grafiteando una de las fachadas de uno de los centros comerciales, ahí sobre la Séptima, como con 38 más o menos. Se acerca Otto, tapa la lente de la cámara, se aleja un poco y luego manda un puñetazo contra el lente de la cámara. ¿Lo rompió? Parece que lo rompió en el momento, o sea, desubicó las partes de la cámara. Y mostramos las gafas de lo que pasó. Después de que te golpearon, te echaron entonces grafitis. Sí, cuando yo le estaba haciendo el reclamo al que había golpeado la cámara, el otro, el que estaba grafiteando, se dio la vuelta por detrás y echó spray sobre la cámara y sobre mi rostro. Sobre sus ojos. Correcto. Imagínese, si no hubiera tenido las gafas, ¿qué le habría podido pasar a sus ojos? ¿No? O sea, no, ellos iban a atacar independientemente de las consecuencias que esto pudiera tener. Vemos en el video, Hernando, que el encapuchado saluda de una manera muy cálida, pero después nos damos cuenta que es irónicamente al noticiero y como que trata de irse. ¿Usted cree que él sí iba a ir y después se arrepintió o la intención estaba clarísima desde un comienzo? Sí, en el momento en que se acerca a la cámara, yo lo que hago es apartarme y eso él lo tomó como una agresión. Y entonces ahí fue cuando se devuelve y piensa, este me está agrediendo y por eso es que lanza el puñetazo contra la cámara. Hernando, fuera de este episodio que por supuesto es lamentable y es algo que pues vea usted nomás la evidencia que tiene en las gafas que trajo aquí, en los daños que se le hicieron a la cámara y en el video que tenemos, el tratamiento que se le dio hoy a la prensa durante el resto de la marcha había sido correcto, los estudiantes cómo reaccionaban ante los periodistas, ¿esto usted lo calificaría como un acto aislado o definitivamente fue cuando estalló una olla a presión que estaba todo el tiempo candente? Yo creo que inicialmente estalló porque al comienzo estaban todos muy calmados y efectivamente uno podía hacer cualquier tipo de tomas y estaban todos abiertos a la prensa, antes incluso saludaban y todo. Pero luego de que empiezo a grabar a estas personas que están grafiteando, ahí es cuando, exactamente. Y entonces sucede que como los estoy grabando, incluso hay un camarógrafo, un fotógrafo que se acerca y les toma fotos muy cerca al que está grafiteando. Y más adelante, tal vez ese mismo fotógrafo es el que trata como de apartarnos y decirnos, no, es que de pronto la culpa la tuvo usted. Hágame el favor. ¿Qué tal? Hernando, ¿qué le dijo el médico? El médico me dio 2 días de incapacidad y me dijo que hiciera una cita prioritaria con oftalmología por si de pronto alguna de las partículas de la pintura había caído sobre mis ojos. Absolutamente reprochable. Toda nuestra solidaridad, Hernando. Muchas gracias, de esta su casa periodística. Gracias. Nos alegra que pues en medio de todo, pues que esté bien y que esté con nosotros. Muchas gracias, Giovanni, y a todos. Y seguimos registrando lo que ocurrió en este movido día, porque en las principales ciudades del país los estudiantes también salieron a marchar. Y en disturbios terminó la marcha estudiantil aquí en la ciudad de Medellín. Inicialmente la marcha partió de manera pacífica desde Punto Cero, donde se encuentra la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Recorrieron las calles de Medellín, pasaron por el centro administrativo La Alpujarra y terminaron nuevamente aquí en la Universidad de Antioquia, donde un grupo de encapuchados se enfrentó con la policía. La policía se preparó, desplegó varios funcionarios en cuadrantes y patrullajes para evitar alguna situación de alteración de orden público. Sin embargo, los estudiantes que se hicieron muy cerca de la Universidad del Valle, solamente hicieron un plantón, no hicieron marcha por las calles de la ciudad y exigieron al ESMAD respetar ese tipo de movilizaciones. En Barranquilla, cerca de 1.500 estudiantes de la Universidad del Atlántico salieron a marchar. Ellos salieron desde la sede norte, ubicada en Puerto Colombia, y se dirigieron hacia la Facultad de Bellas Artes. Durante esta marcha, que no fue pacífica, se presentaron varios disturbios, entre ellos la rotura de varias vallas políticas y también el ataque a la sede de Elsa Noguera, candidata a la gobernación. Durante la tarde se presentaron disturbios entre estudiantes y el ESMAD en la Universidad Industrial de Santander. Los universitarios manifiestan haber marchado en rechazo al incumplimiento de los acuerdos pactados hace un año y exigen mejoras en la calidad de educación. Miles de estudiantes atendieron el llamado a marcha nacional.
Asimismo, se sumaron a ellos diferentes organizaciones sociales como docentes agremiados en Asoinca. Aunque la marcha transcurría en total normalidad, al final de la misma se presentaron disturbios y enfrentamientos entre más de 200 estudiantes de Unicauca y el escuadrón SMAT. En Pasto, las marchas de los estudiantes se vieron opacadas por actos de vandalismo contra la sede del candidato a la gobernación del departamento de Nariño, John Alexander Rojas. Encapuchados en improvisadas escaleras se subieron hasta tumbar los letreros de la publicidad del candidato a la gobernación del departamento. Hace varios días, un video aficionado registró la presencia de menores de edad en una de las protestas estudiantiles del Colegio Mayor de Cundinamarca, aquí en Bogotá. Los mismos organizadores de esa marcha ya habían advertido sobre el riesgo que estaban corriendo los menores de edad durante este tipo de revueltas. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Es posible que se encuentren en esta protesta estudiantil que tiene cara de fiesta. A ratos nos sentimos en una chiquiteca. La alegría es contagiosa. De verdad, casi nos ponemos a bailar. Los rebeldes, Dacne alborotado y la rabia juvenil aún más alborotada, logran la unidad grupal a favor de un sistema educativo menos corrupto. ¿Cómo andan las cosas? En el corazón de la revuelta, muchos se sienten los nuevos Avengers. Y a semejanza de sus ídolos de la ficción, se transforman en una barricada humana, pero no son inmunes a los gases lacrimógenos. Un señor del SMAT nos apuntó y pues nosotros hicimos como caso omiso, porque pensábamos que no iba a tener como literalmente las agallas para disparar, y disparó. Los propios manifestantes advierten la presencia de los menores de edad. No es por ser menor de edad, y de hecho esto es una protesta pacífica. En la Constitución se implanta el derecho de que nosotros tenemos por qué protestar. Las hormonas de la juventud divino tesoro disparan las agallas para incomodar a las fuerzas del orden. ¿Estás grabando? Sí. ¿Un video? Sí. Pero no se te ve la cara. ¿No? ¿Qué edad tienes? Tengo 17. ¿La universidad tiene algún control de eso? En realidad no tiene ningún control porque pues, simplemente si me ves acá es porque no hay ningún control por parte de la universidad. A todas estas, por fin sabe dónde están sus hijos. Eche ojo, a lo mejor se encuentran en las chiquirrevueltas de moda. ¿Qué tal esto, Mauricio? Aquí otro lado de la radiografía de las protestas en Colombia, menores de edad participando de hechos que terminan siendo después muy violentos y saliéndose de control. Lo que se pidió hoy que no pasara volvió a suceder, la violencia por sobre el pedido civilizado de las reivindicaciones. Las autoridades ya lo habían advertido hace un par de días que se iban a presentar estas filtraciones. Es decir, aquí hay inteligencia y con anticipación entonces se sabía que esto podía pasar. ¿Qué hacer entonces? Es lo que uno se pregunta. O sea, no se le puede pedir a los colombianos que se acostumbren que la manifestación tiene que ser violenta. Paula, en la mañana de hoy, muchos medios, incluido Red Más Conexión, oyó las razones de los estudiantes. Aquí estuvo una representante de los estudiantes esgrimiendo sus motivaciones. Incluso ahora en esta misma emisión, en alguna de las notas, ustedes vieron que entrevistamos a otros de los líderes estudiantiles donde plantean nuevamente los 3 motivos por los cuales estaban marchando hoy. ¿Cuánta gente el día de mañana a las 6 de la mañana o hoy a las 11 de la noche se va a acordar de esas reivindicaciones? Se va a acordar de esos pedidos, se va a acordar de esos motivos por los cuales se hicieron las marchas de hoy. Se van a acordar de los desmanes, de los madrazos al SMAT, de los muchachos con máscaras, de los otros infiltrados, de las agresiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esa obviedad? Porque como aquí están en tensión 2 temas distintos. Uno, el derecho legítimo, constitucionalmente amparado a la protesta, con unas motivaciones específicas con las cuales uno puede estar de acuerdo o no. Por supuesto que estamos de acuerdo con que los estudiantes puedan manifestarse. Por supuesto que estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción emblemática, en este caso emblemático de la Universidad Distrital, 10.000 millones de pesos malgastados, robados prácticamente por funcionarios de la misma universidad. Y hay temas que, sin embargo, se pueden discutir, como por ejemplo que esos 300.000 millones de pesos que los estudiantes dicen deberían haberlos dado para ciencia y tecnología, el gobierno dice, se recortó esa plata y los 78.000 que se les han dado es lo único que se puede dar. Ahí puede haber debate. Pero ¿quién se va a acordar de esos temas
al lado del otro tema que está en tensión. Y es que si el ESMAD es un abusivo, que si el ESMAD se le va la mano, que si el ESMAD está en contra de los derechos legítimamente amparados de los estudiantes. Creo yo que los líderes estudiantiles deben pensar en lo siguiente. Deben pensar en que si estas marchas están buscando llamar la atención sobre supuestos incumplimientos del gobierno, y cuando digo supuestos no estoy siendo sarcástico, habrá que discutir si sí o si no. Si el marco fiscal de mediano plazo verdaderamente recortó los recursos, entonces los 78.000 es lo que hay, o si los estudiantes sacan el acta y dicen allí yo tenía derecho, o nosotros teníamos derecho hasta 300.000, no sé, ese punto está por discutir. Si efectivamente el ESMAD se le está yendo la mano al meterse a los campos de las universidades, yo creo que sí, yo personalmente creo que sí, que no debería entrar a los campos de las universidades. Y si efectivamente se va a hacer algo con la Universidad Distrital, esos puntos son claves. Pero vean ustedes en lo que estamos registrando lo que ustedes ven en este momento en pantalla. Estamos registrando a nuestro camarógrafo que sufrió esa agresión, estamos registrando otros hechos de agresión, estamos registrando el que acabaron tumbando en el caso de Bogotá. Las vallas que estaban protegiendo el Palacio de Justicia para ir a pintar el Palacio de Justicia, le rompieron las vitrinas a muchos almacenes de gente que no tiene nada que ver con nada, que lo único que hace es salir a la carrera séptima a tratar de ganarse la vida con su negocio legítimamente constituido. Vean ustedes lo que sucedía en el caso de la fachada. El Transmilenio, bien público por excelencia, bien público que los estudiantes más que cualquiera utilizan en Bogotá, tenga también su dosis de vandalismo. En ese contexto, creo que los líderes de las marchas estudiantiles deberían pensar dos veces y darse cuenta o reflexionar, y no estoy pretendiendo darle cátedra a nadie, sino que saquen sus propias conclusiones. ¿Qué es más efectivo para lograr los propósitos del movimiento estudiantil? Para lograr esos cumplimientos, para lograr la lucha contra la corrupción. Buscar que las mesas de trabajo avancen, buscar que los medios les den los micrófonos como se los dimos aquí, muchos medios les dieron los micrófonos esta mañana, o seguir por esta vía que ellos no controlan. Ni siquiera estoy diciendo que los que estaban enmascarados y estaban en ese momento embuchados eran o no eran estudiantes, no lo sé, pueden ser totalmente infiltrados, pero ellos no lo pueden controlar, los líderes estudiantiles. ¿Cuál de los dos mecanismos es más efectivo para el movimiento estudiantil? Creo que ese es un motivo de reflexión que deberían encarar los líderes estudiantiles. Mi posición, no sé si sea la de ustedes a estas horas de la noche, es que este no es el camino, y no como dictándole cátedra a nadie, sino porque todo el país está hablando de vandalismo y nadie está hablando de las causas legítimas, más o menos, de los estudiantes. Y en ese orden de ideas, ¿usted qué opina? ¿Usted está de acuerdo con las marchas de los estudiantes? Déjenos saber su opinión en nuestras redes sociales www.redmanoticias.com.co y en @redmanoticias en Twitter y Facebook. Un aberrante hecho ocurrió en Pamplona, en norte de Santander. Una menor fue violada por 6 adolescentes. La policía detuvo a los jóvenes y a un adulto. La policía de norte de Santander logró en las últimas horas la captura de un adulto y 6 adolescentes por el delito de acceso carnal violento en contra de una menor. Los hechos se dieron en el municipio de Pamplona y habría ocurrido en julio de 2018. Donde lamentablemente una menor de 14 años fue abusada de manera sucesiva, por eso es la imputación del delito de acceso carnal violento con agravación punitiva en concurso homogéneo y sucesivo. Según el relato de la madre de la víctima, su hija quedaba a solas en horas de la noche dentro de su residencia, situación de la que se aprovecharon los adolescentes, quienes inicialmente se ganaron la confianza de la menor, a quien luego amenazaban para que no contara lo sucedido. Era esta la ocasión en que ellos aprovechaban, ingresaban a la residencia y contra su voluntad accedían carnalmente de la menor de edad. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Pamplona. En los juzgados de Palo Quemado continúa la audiencia en contra del capitán del IMPEC, David Alexander Álvarez, capturado por su presunta responsabilidad en la fuga de la excongresista Aida Merlano. Juan Carlos Giraldo nos tiene a esta hora más información. Chicho, buenas noches. ¿Qué ha pasado allí? Así es, buenas noches. Pues a esta hora la jueza 70 de control de garantías
analiza la decisión que va a tomar con respecto a la situación jurídica del capitán del IMPEC, David Alexander Álvarez, que fue capturado por supuestamente haber favorecido en la fuga de la excongresista Aída Merlano y quien se declaró inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía el día de ayer. Hoy la Fiscalía terminó su argumentación para la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del capitán, solicitud que además fue avalada también por la gente del Ministerio Público de la Procuraduría, quien también manifestó la necesidad de que el capitán sea enviado a un centro de reclusión. Dentro de esta argumentación, la Fiscalía reiteró que el capitán tenía la posibilidad de entorpecer la investigación, pues desde su cargo como funcionario de importante nivel dentro del IMPEC, había, aún estando en vacaciones, autorizado la salida para el tratamiento estético de la excongresista Aída Merlano. Hay que decir que a la audiencia se prohibió el ingreso de los medios de comunicación, mientras que en la misma se evidenció que habían varios integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC, quienes no tenían la custodia del capitán. Información desde el centro de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Gracias, Chicho, por la información. La Conferencia de Religiosos de Colombia emitió un comunicado sobre una peculiar manifestante que llamó la atención en los plantones del pasado martes. Se trata de esta mujer, que en principio se identificó en la manifestación en favor del expresidente Uribe como una monja carmelita. Sin embargo, cuando la entrevistaron, la Conferencia de Religiosos aclaró que esa persona, identificada como miembro de esa supuesta congregación, pues no existe, nunca lo ha sido, no es monja, razón por la cual rechaza toda violencia de palabra proferida por esa mujer, que ahora sabemos no es una monja real. Hace pocos minutos, los presidentes de las altas cortes eligieron como nuevo registrador nacional al abogado de la Universidad Libre de Colombia, Alexander Vega Rocha. El expresidente del Consejo Nacional Electoral fue elegido luego de superar un concurso de méritos liderado por los presidentes de las altas cortes, Constitucional, Suprema y Consejo de Estado. Vega Rocha tiene una especialización en alta dirección del Estado en Derecho, un diplomado en gestión pública y derechos humanos y más de 10 años de experiencia en el ejercicio académico y el sector público. El candidato a la alcaldía de Cali por el Partido Verde, Jorge Iván Ospina, fue citado a una diligencia de acusación en noviembre próximo por presuntos casos de corrupción. La Fiscalía citaría imputación de cargos al exalcalde de Cali, candidato actual Jorge Iván Ospina, por presunta corrupción con un contrato que se firmó durante su gestión por 460 millones de pesos. Y ante ello, el candidato anunció que inicia una huelga de hambre por supuestas faltas de garantías. Y solamente estaré consumiendo líquidos hasta que hayan las garantías pertinentes. ¿Ya se le notificó oficialmente cómo va este tema de la Fiscalía? No, yo no he tenido ninguna notificación oficial. Incluso su abogado defendió que Jorge Iván Ospina no tuvo relación con ese contrato. Yo no haría una huelga de hambre para pedirle a la Fiscalía que cierre la investigación. Durante un mitin que convocó para anunciar la huelga de hambre, Ospina pidió a un periódico local rectificar informaciones que lo señalan y aunque criticó a la Fiscalía. Oigan esta noticia, el Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de más de 1 millón de cédulas por trasteo de votos, 1 millón. Los departamentos en los que se encontró más transhumancia para las próximas elecciones fueron Antioquia, con 133.774 inscripciones de cédulas revocadas, Atlántico con 127.478 y Cundinamarca con 102.637. El Consejo Nacional Electoral ha dejado sin efecto o anulado cerca de 1.065.000 inscripciones de cédulas en el país. En casi todos los municipios de Colombia se dejaron sin efecto algunas inscripciones, entre otras razones porque al parecer muchos ciudadanos del país desconocen que no pueden inscribirse en lugares donde no tengan residencia electoral. Bueno, más de 1 millón de cédulas anuladas, Mauricio, por trasteo de votos. Un candidato a la alcaldía de Cali llamado a diligencia de acusación en una fecha que da justo después de que ya hayan pasado las elecciones. Ese es el bonito panorama electoral que yo le tengo para hoy. ¿Qué debería hacer el candidato Jorge Iván Ospina? Uno pensaría, debe renunciar y resolver primero sus líos con la justicia antes que pensar en su aspiración a ganar, sobre todo porque va punteando en las encuestas. Es decir, tiene grandes posibilidades de resultar elegido como alcalde de Cali y si después tiene que resolver este lío con la justicia, ¿qué pasa con la ciudad?
Paula, ya que usted menciona los dos hechos que estábamos destacando y reseñando en las notas sobre el proceso electoral, déjeme darle un datico para ilustrarle a la gente lo importante de la decisión del Consejo Nacional Electoral de anular un poquito más de 1 millón de cédulas de inscripciones que fueron resultado de la transhumancia, que se inscribían no donde debían inscribirse, sino en otro lugar de manera muy sospechosa. ¿Por qué dirán ustedes que yo digo que es sospechosa? Vamos a agarrar un ejemplo emblemático para dejar clariticas las cosas. El municipio de La Jagua del Pilar en La Guajira. El 66%, 2/3 partes de su censo electoral, cédulas trasteadas. Mejor dicho, una elección que estaba ya montada para ser ganada con cédulas trasteadas, es decir, con un procedimiento fraudulento. Ese es un ejemplo emblemático de lo que significa la transhumancia de votos. Yo voto no donde me corresponde y donde he estado y donde me había inscrito, y ¡pum!, de repente aparezco votando en otro lado, y si no soy yo, sino que es 2/3 partes del censo electoral, ya se imaginen ustedes la clase de operación que hay detrás de ese movimiento. Por lo tanto, bien por la decisión del Consejo Nacional Electoral, mal porque 1 millón de cédulas pues terminaron sencillamente anuladas en este proceso. Lo de Jorge Iván Ospina, la gran pregunta es si está punteando en las encuestas y de repente lo llama el Consejo Superior de la Judicatura y le dice: para el 15 de noviembre, después de elecciones, usted está convocado a una audiencia de formulación de acusaciones por uno de los 4 procesos que se le está siguiendo, en concreto por un contrato de 460 millones de pesos cuando él era alcalde. ¿Qué termina él haciendo? Termina diciendo: yo me voy a huelga de hambre, esto es ilegítimo, esto es una persecución. Y Paula pregunta qué debería hacer y si debería seguir en la carrera por la alcaldía. Pues depende de lo que cada cual crea, de cómo es el rabo de paja que tiene o si no lo tiene. Lo que ha dicho la defensa de Jorge Iván Ospina es 2 cosas. Por un lado, el mismo alcalde ha dicho: yo fui quien anuló ese contrato y ese contrato lo terminó suscribiendo a título personal el secretario, un funcionario de la alcaldía, a título personal, porque yo me di cuenta dentro de la administración que había algo raro con ese contrato y yo fui quien terminó anulándolo. Si esos son los hechos, tranquilazo, no hay rabo de paja de ninguna índole, y si me convocan el 15 de noviembre, pues voy el 15 de noviembre, y si voy en condición de recién electo, pues voy en condición de recién electo. Segunda manifestación de la defensa del alcalde. La hace su abogado defensor. El abogado defensor dice: no se preocupen, esta es apenas una diligencia más de un proceso que recurrentemente ha ido avanzando y sobre el que hay distintas diligencias, entonces esto no tiene nada especial. Si no tiene nada especial y la defensa es tan sólida como la plantea Jorge Iván Ospina, creo yo que la reacción de irse a una huelga de hambre, victimizándose de la persecución y demás, es un oportunismo político. Saquen ustedes sus conclusiones, pero si mi abogado dice que esto no tiene nada de raro y yo tengo una defensa sólida, ¿para qué me voy a huelga de hambre? Ustedes saquen las conclusiones. El presidente Duque promulgó la ley del veterano, que incluye el 10 de octubre como día para conmemorar a aquellos que portaron el uniforme y hoy son parte de la reserva. En el evento llevado a cabo hoy en la Plaza de Armas de la Casa Nariño, el jefe de Estado aseguró que con esta ley habrá un mayor reconocimiento a los que le han servido a Colombia por años e incluso han ofrendado sus vidas. Reconoce, por un lado, que hay que buscar oportunidades de acceso a la educación para quienes han portado el uniforme y para sus familias. Hoy le prestamos también atención a las solicitudes de miles de familias para que puedan acceder a bienes y servicios con descuentos, para que tengamos descuentos tributarios, para que mejoremos el acceso también en materia de recursos a las pensiones, sobre todo de quienes han sido lesionados o han sufrido las heridas en la defensa de Colombia. La tensión entre China y los Estados Unidos disminuye luego de que el presidente Donald Trump confirmó una reunión para mañana con el vicepresidente chino Liu He. Los mercados reaccionaron de manera positiva al anuncio. Luego de que Estados Unidos y China retomaran las conversaciones de alto nivel este jueves y de que el presidente Donald Trump enviara un mensaje en el cual confirma su cita con el vicepresidente chino Liu He, para este viernes los inversionistas se mostraron más optimistas y los mercados reportaron índices positivos. Este acercamiento, luego de unos días difíciles de intercambio de quejas y críticas que antecedieron las reuniones, hacen creer que hay una mayor posibilidad de que, si bien
no está cerca a un acuerdo comercial si se abren las puertas a un preacuerdo o un acuerdo parcial que baje la tensión entre las dos potencias que tiene al mundo a la expectativa. Luego del tuit de Trump, las bolsas rebotaron al percibir un mensaje de acercamiento entre ambas potencias en disputa. La prensa económica informa hoy que es posible que China ofrezca aumentar las compras de soya y que se defina un pacto de divisas, lo que daría pie a un acuerdo parcial, del que aún no se conocen detalles. The New York Times informó que el gobierno de Estados Unidos piensa en hacer más blandas las limitaciones que le ha impuesto a las empresas que negocian con Huawei. Venció el contrato de conectividad del SENA y Claro da a conocer el siguiente comunicado a la opinión pública. El contrato de la UT entre Telefónica e Indra y Claro para la prestación de los servicios de conectividad a 110 sedes del SENA desde 2015 venció el 13 de octubre a las 23:59. Claro cumplió en los últimos 4 años con su acuerdo para prestarle servicios al SENA en temas de conectividad de datos, conectividad de Internet y como administrador de ancho de banda. Interesado en evitar que se afecte a los estudiantes, Claro dio un plazo de 72 horas al nuevo proveedor, comenzando a las 0 horas del 10 de octubre de 2019, para que asuma el empalme de los servicios. Reiteramos nuestro compromiso de trabajo en pro del desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Ciesa, la decisión inteligente presenta los indicadores económicos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $59.53 el barril. La libra café colombiano cerró hoy en Nueva York a 93 centavos de dólar. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,37% a 1.583 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.458 pesos con 42 centavos. El euro se negocia en promedio en 3.816 pesos con 30 centavos. Las cifras son los 9,7 millones de toneladas de alimentos que se pierden o se desperdician cada año en Colombia. Ciesa, la decisión inteligente presentó los indicadores económicos. Vamos ahora a lo que pasa en el mundo. Los 8 policías que habían sido retenidos por indígenas ecuatorianos quedaron ya en libertad. 5 personas han muerto en las protestas por el alza en los combustibles que ya cumplen una semana. El ágora de la Casa de la Cultura en Quito fue el escenario en donde cientos de manifestantes indígenas se reunieron para reclamar que les entregaran los cuerpos de sus compañeros fallecidos en las protestas de los últimos 8 días. Durante el encuentro, estos policías fueron retenidos. Que continuemos esta línea de diálogo para llegar a buenos acuerdos, pero ya no más violencia. La Policía Nacional también es pueblo. La Policía Nacional. El periodista Freddy Paredes del canal Teleamazonas recibió un impacto de piedra en la cabeza mientras se encontraba realizando la cobertura de las protestas. En la tarde, algunos policías retenidos fueron obligados a cargar el féretro de un líder indígena de la región ecuatoriana de Cotopaxi, que murió durante los enfrentamientos del 9 de octubre. A este Dios que quiere la vida. Entre tanto, la ministra del Interior ecuatoriana, María Paula Romo, denunció con estas fotografías la detención de 17 extranjeros en el aeropuerto de Quito, la mayoría venezolanos, y con información sobre los desplazamientos del presidente Lenín Moreno. Sobre este tema, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, admitió que realiza trabajos de consultoría para el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista al diario El Mundo de España, Correa dijo que trabaja para Russia Today. Recordó la entrevista que le hizo hace un mes a Nicolás Maduro y confesó que se quedó una semana en Caracas. El ex jefe de Estado y Maduro han sido señalados por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno de querer perpetrar un golpe de Estado y de instigar las protestas indígenas que desde hace 8 días se registran en ciudades como Quito y Guayaquil. Y otro tema bastante álgido tiene que ver con el ejército de Turquía, que intensifica su ofensiva en contra de los kurdos en el norte de Siria. El presidente turco confirmó la muerte de 109 personas y amenazó a la Unión Europea
con abrir sus puestos de control fronterizos y dejar pasar a cerca de 3,6 millones de refugiados si catalogan su operación militar como una invasión a Siria. En las últimas 24 horas, cerca de 60.000 kurdos han abandonado la región por miedo a ser alcanzados por los constantes ataques de las tropas turcas. Pues cumplió su promesa Mauricio Turquía de atacar a los kurdos, y esto sucede en medio de un ajedrez bastante difícil, porque por un lado tenemos una ambigüedad de Estados Unidos, pero que más bien lo que hace es mirar para otro lado mientras se producen estos ataques, y tenemos a Turquía ahora pues amenazando de frente a la Unión Europea. Si ustedes dicen que yo estoy invadiendo Siria y se meten con lo que yo estoy haciendo, yo abro la puerta para que ustedes se llenen de migrantes sirios. ¿Qué tal esto? Paula, un ajedrez complicado, me quedo con esa expresión muy suya. complicado. Les voy a pintar por encimita el nivel de complejidad de este ajedrez. Bashar al-Assad, presidente de Siria, tiene el respaldo de Rusia y de Irán. Y mucha gente, dentro de su propia tierra y fuera de su tierra, dice, es horroroso, un tirano horrible. Se oponen, entre otras, a Bashar al-Assad Estados Unidos y Turquía. Recuerden, por una parte Irán y Rusia apoyándolo, por otra parte Estados Unidos y Turquía oponiéndose. Un conflicto de más de 6, 7 años ya, 4 millones de sirios que han tenido que salir de su tierra, 2 millones de ellos hacia Turquía, hacia el noreste del país, pasando la frontera y ubicándose en Turquía. Y en medio de ese equilibrio tan inestable, tan sangriento y tan complejo, resulta que Estados Unidos decide, bueno, en palabras de Trump, que es bastante coloquial en sus palabras, esa guerra no va para ningún lado, yo me voy, ahí te dejo el problemita. Retira tropas Donald Trump e inmediatamente pasa lo que nadie esperaba que iba a pasar. La milicia YPG, que es una milicia que está en el terreno kurdo, que está en el terreno del noreste de Siria, que era aliada de Estados Unidos en su posición en Siria, uno de los contactos más importantes de Estados Unidos, de repente se va a Estados Unidos y el otro aliado de Estados Unidos, que es Turquía, dice, te vi, ahí entro yo directamente a atacar a los kurdos. Porque YPG, dice el presidente turco Erdogan, ha apoyado persistentemente a grupos subversivos que están dentro de Turquía. ¿Les suena familiar que del otro lado de la frontera apoyan grupos subversivos, etcétera, etcétera? Bueno, Erdogan dice, se va a Estados Unidos y esta milicia YPG que me ha apoyado el terrorismo en mi contra, yo voy contra ella. Y arranca a las 24 horas, o menos de 24 horas, con bombardeos y arranca con artillería a apoyar esa situación. Inmediatamente los kurdos, que no todos pertenecen a YPG ni todos están apoyando al PKK, que es el movimiento terrorista o el movimiento subversivo que hay dentro de Turquía, dicen, aquí nos van a acabar a nosotros, nos empezamos a desplazar. Turquía, en últimas, lo que quiere son dos cosas. La primera de ellas, neutralizar a esta milicia YPG que dice que está atacando su propio territorio y apoyando terroristas. Y segundo, crear una franja, esto es súper polémico, crear una franja donde dice que va a devolver a algunos de los refugiados sirios que han llegado en los últimos tiempos. Hagan de cuenta que ustedes que Colombia de repente dijera, me voy a meter a Venezuela, voy a armar una franja allá y voy a devolver venezolanos allá. Ahí es donde entra lo que dice Paula de Turquía diciéndole a la Unión Europea, y si ustedes creen que es invasión, pues agarren parte de estos refugiados que tengo yo aquí y háganse cargo de ellos porque yo no me voy a hacer más cargo de ellos. Problema inmenso. Uno mira hoy en día, antes del retiro de Estados Unidos, el mapa de Siria y tiene por lo menos 4 grandes territorios, porque en toda esta narrativa que les he dado no he metido a Al-Qaeda y a los grupos afines a Al-Qaeda. Tiene por lo menos 4 grandes territorios de control político y militar. Ahora que se va a Estados Unidos y ahora que Turquía quiere meter una franja por delante y quiere abrir en medio de sus ataques a los kurdos, terminar acabando con YPG, se puede abrir un quinto frente político, militar y de disgregación de Siria, que ya le ha mandado al resto del mundo más de 4 millones de refugiados. Creo que Estados Unidos, desde la perspectiva de estabilidad de la región, lo que hizo fue armar el despelote. Pero bueno, cada cual tendrá sus razones de ver qué tanto persiste en una guerra que, según Donald Trump, no está conduciendo a ningún lugar. Vamos con nuestro tema del día, y en redes la gente está opinando y está opinando bastante. ¿Está de acuerdo con las marchas de los estudiantes? Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Angélica Cuellar: estoy de acuerdo con las marchas pacíficas, no al vandalismo. Vamos con otra. Nelson Ariza dice: en desacuerdo. Si fueran pacíficas y plantones, trataría bien, pero aquí son filtradas por grupos armados. Uno más.
Alexander Arango Londoño dice: estoy de acuerdo con las marchas fundamentadas en reclamos coherentes y justos, siempre y cuando los estudiantes no permitan que sean infiltradas por vándalos, quienes al final son los encargados de deslegitimarlas. Es la opinión de nuestros televidentes a esta hora. Participe en nuestras redes sociales. Buenas noches, es momento del entretenimiento en Red Más Noticias, y es que más temprano se anunciaron los ganadores del Nobel de Literatura 2018 y 2019. La polaca Olga Tokarczuk, de 57 años, y el austriaco Peter Handke, de 76, recibieron la distinción. De los 116 premios Nobel de Literatura otorgados a Polonia, es la segunda vez que lo recibe una mujer, por una imaginación narrativa que representa con pasión enciclopédica el cruce de fronteras como una forma de vida, según manifestó el jurado respecto al trabajo de Olga Tokarczuk. Por su parte, el austriaco Peter Handke, ganador del Nobel 2019, es autor de libros como Desgracia impeorable, Carta breve para un largo adiós o El miedo del portero al penalti. Es la primera vez que la Academia concede los premios de 2 años consecutivos el mismo día, debido a los escándalos de abusos sexuales y la acusación de 18 mujeres contra Jean-Claude Arnault, el esposo de una de las integrantes de la Academia Sueca. Y el director Steven Spielberg estrenó su serie Why We Head, la cual alerta sobre el peligro de las tecnologías en el ser humano. El reconocido director explora cómo los avances tecnológicos pueden estar potenciando los conflictos entre los humanos. La serie Why We Head analiza el sentimiento del odio, iniciando por los discursos extremistas y mensajes ofensivos que se viralizan en las redes sociales, los cuales llegan a un nivel global y a un número inimaginable de personas. Y es que en contraste a esta situación, mañana justamente se inicia una nueva jornada de 24/0. La iniciativa del músico y activista César López, que ya cumple 9 años, que busca lograr 24 horas con 0 muertes violentas. Con el paso de los años, el objetivo ha ido más allá. 24/0 se realiza en más de 40 ciudades de Colombia y 12 países del mundo. Para cantarle al fin. En el 2011 yo me salí a la Plaza de Bolívar con mi guitarra a cantar durante 24 horas ahí solito, pidiendo que Colombia tuviera 0 muertes violentas en ese lapso de tiempo. Y después se fueron sumando países, ciudades, y ya completamos 9 años haciendo esta jornada. Yo me iré. En Colombia lo que decidimos este año, después de muchos aprendizajes de estos años, es que nos vamos a congregar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y vamos a estar haciendo una transmisión radial desde las 12 del día hasta las 12 del día del sábado, en las que vamos a tocar, pero por supuesto a dar argumentos durante todas esas horas del cuidado de la vida. Vamos a hablar sobre el tema de los líderes sociales, vamos a hablar de feminicidios, suicidios, adicciones, distintos temas que la gente tiene que entender para poder atrapar la idea de que sí podemos ser un país que no se mata, que cuida la vida. Todos saben con la idea es que este viernes empezamos 24 horas que se van a grabar y que se van a estar emitiendo durante todo el año para que la gente tenga argumentos para cuidar la vida. Y el mundo del entretenimiento también hoy se concentra en la siguiente información. Y la noticia es que Guns N' Roses vuelve a Colombia en el marco del Festival Stereo Picnic, que se realizará del 3 al 5 de abril de 2020 a las afueras de Bogotá. Otras grandes bandas internacionales confirmadas por la organización son The Strokes y The Chemical Brothers. En el cartel con 50 bandas también está la agrupación vallenata Binomio de Oro. Con esto se busca agregar un toque diferente, como en la versión de 2019 en la que estuvo el grupo Nietzsche. Hasta aquí el entretenimiento en Red Más Noticias. Mañana es viernes, tenemos planes para ustedes, así que no se los pierdan en 15 Minutos TV y en Red Más Conexión. Llegamos así al final de esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias por estar allí con nosotros, por informarse con nosotros. Mañana continuamos con las noticias como nos gusta, muy temprano, Giovanni, 6 de la mañana en Red Más Conexión. A las 6 de la mañana nos vemos y recuerde, sin consumo de datos, si usted es usuario Claro, a través de mi Claro app y Claro Música. Que pasen una feliz noche.